Bien, entonces comenzamos nuestro tema de hoy. Y vamos a hablar un poco acerca del absolutismo confesional. Ya por fin, el rey, el emperador Carlos V, que además era rey de España, como ustedes lo recuerdan, comienza a comprender las dimensiones de lo que ocurrió con Martín Lutero. ¿Recuerdan ustedes que en la dieta de Worms invitan a Lutero para que vaya y exponga su doctrina? Pues ellos tenían la intención inicialmente era de que se arrepintiera, ¿no? Pero pues él no se arrepiente, él termina exponiendo su doctrina cristiana fundamentada en los textos bíblicos, ya, digamos, habiendo elaborado mejor una teología cristiana que lo que inicialmente ocurrió durante las 95 tesis, el episodio de las 95 tesis. Lutero inicialmente, como hemos visto, ni siquiera pretendió atacar a la institución del papado como tal, ni siquiera se metía con el papa, solamente encontraba problema con las indulgencias, con el cobro de las indulgencias, y le parecía que eso estaba equivocado frente a la luz de las escrituras, pero con el tiempo termina desarrollando toda su doctrina, estudiando las escrituras y dándose cuenta pues que lo que realmente estaba sucediendo en el catolicismo iba en contra de la Biblia. Y lo invitan allá a la dieta de Worms y él expone. Tenía un salvoconducto, recuerdan ustedes, para poder regresar a su lugar de origen, para que no ocurriera lo que había pasado con Jan Hus, que también le invitan a que exponga su doctrina y terminan capturándolo y matándolo. Entonces Lutero, digamos que confía en la palabra del emperador Carlos V, quien finalmente se arrepentiría de haber permitido que Lutero se fuera de la dieta de Worms sin ser capturado. Hoy vamos a hablar un poco también de Holanda, de los Países Bajos, hablaremos de Francia, hablaremos de España. Y hay un edicto que es el edicto de 1521, en donde Carlos V dice: como tal, parece que el anteriormente mencionado Martín Lutero no es un hombre, sino un diablo disfrazado de hombre y vestido con un hábito de sacerdote, lo mejor para llevar a la raza humana al infierno y a la condenación. Es patente que todos sus discípulos y conversos deben ser castigados con la muerte y la confiscación de todos sus bienes. Y esta imagen que tienen de fondo es la imagen que el catolicismo presenta de Martín Lutero. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo perciben? Realmente les hizo mucho daño, les hace mucho daño todavía. El problema es que hacia el año 1557, la corona española termina descubriendo unos grupos cristianos protestantes, ni más ni menos que en Sevilla y en Valladolid. Entonces, la paz de Augsburgo había ratificado en parte el cristianismo luterano, sin que lo hubieran permitido abiertamente. Pero ellos no pensaron que iban a tener dentro de España misma algunos grupos de protestantes cristianos. Y eso realmente los hizo sentir muy amenazados. Entonces, tanto en Sevilla como en Valladolid comienzan a encontrar esos grupos de lo que ellos llamaban la amenaza de la herejía.
Y eso los asustó mucho. Realmente ese evento los asusta hasta el punto de que deciden combatir el cristianismo con toda su fuerza. No era posible que ahí, en España, en la misma casa del emperador, existieran grupos protestantes. Así que tanto a Carlos V como a su hijo Felipe II les cabe tanta responsabilidad en la represión del cristianismo protestante español. Es que el cristianismo protestante en España no se desarrolló. Se desarrolló en otros lugares. Ya vimos cómo el cristianismo ayudó a formar a Francia, ayudó a formar a Alemania, ayudó a formar a los Países Bajos, a Holanda. Pero en España uno no puede hablar de un cristianismo protestante o de un luteranismo o de un calvinismo. Eso no se desarrolló en España. Porque los mataron. Los encontraron, los persiguieron, los mataron. Ellos acabaron de raíz el cristianismo en España. Hay un escritor que se llama Prudencio de Sandoval. Él escribe sobre la vida del emperador Carlos V y dice que se lamentó Carlos V por no haber ejecutado a Lutero en Worms, a pesar de que tenía la promesa de salvoconducto. Él llega a arrepentirse de eso y decir, qué lástima que no lo maté cuando lo tuve ahí cerca. Entonces le encarga a su hijo, le encarga a Felipe II, que favoreciera completamente la Inquisición, porque la Inquisición se convierte en el arma preferida, ya vimos, no solamente del papado, sino de los reyes en esta época. Estamos hablando de la época del absolutismo. Es la época en la que, si bien es cierto que el papa tiene mucho poder, pues acá, a diferencia de lo que hemos visto hace unos siglos, ya no es el papa la máxima autoridad, esa que vimos allá en la época de Borgia y siguientes. No, acá ya el rey ha recuperado el poder y el rey es el poder absoluto, es el poder político, es el poder económico, es el poder religioso. Estamos hablando del absolutismo confesional. Y el emperador tiene otra hija que se llama Juana, además de Felipe. Su hija Juana también, digamos, fue delegada por el emperador para atender esas crisis religiosas que realmente les estaban afectando. En Valladolid encontraron a un grupo cristiano, había un pastor allá, Agustín de Casalla. A él lo ejecutaron con fuego, ¿no? Los quemaban vivos. Y comenzaron a prohibir la existencia de libros que vinieran del extranjero. No se podían llevar libros a España, no se podían importar libros en España, porque eran considerados muy peligrosos. Entonces, en medio de ese escenario es que aparece Felipe II. Felipe II, a quien ustedes van a encontrar en la historia como Felipe el Prudente. Depende de quién esté contando la historia, ¿no? Es decir, la cuenta del catolicismo, estamos hablando de Felipe el Prudente. Si la cuenta un historiador imparcial, le llamará el martillo de los herejes. Y para un cristiano, pues fue el terror absoluto. Y realmente fue el monarca más absoluto del mundo. No existió un monarca, no ha existido en la historia de la humanidad un monarca con más poder que Felipe II. Porque si bien es cierto, habíamos visto que a Carlos V le alcanzaron a llamar el emperador Sol por la extensión de su reino, pues finalmente con Carlos V, cuando Carlos V fallece, parte del reino queda en manos de su hermano Fernando,
y parte del reino, es decir, España, queda en manos de Felipe, que lo tienen en pantalla. Pasa que en ese momento viene el declive del Sacro Imperio Romano Germánico. Ya luego vendrían, digamos, se va a subdividir y vienen otros imperios, pero jamás llegarían a ser tan potentes, tan poderosos como lo que fue en su momento el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero ahora viene esta España que acaba de encontrarse a América con una fuente de recursos tan impresionante que le permite sostener nuevos frentes de conquista y nuevos frentes de guerra casi sin ningún tipo de límite. Entonces, si España y América Latina no se cristianizan durante ese periodo de la Reforma, ni en los siglos posteriores, es como resultado de esta persecución extrema que hizo Felipe II contra los creyentes cristianos en Europa. Y he mencionado en otras ocasiones, es que ustedes observen la imagen, mientras que a los reyes les gustaba que los retrataran con ropas de colores ostentosas, con joyas. Ustedes ven a este rey que hace que lo retraten con estos colores oscuros, de una forma, si se quiere, austera, pero no porque no ejerciera el poder ni porque no tuviese riqueza, porque la tuvo más que ninguno, sino porque la religión hacía parte integral de su forma de vivir. Es que él vivía el catolicismo, lo vivía profundamente, lo llevaba en su sangre. Y este Felipe II le escribe una vez al arzobispo Pedro Guerrero, diciéndole, es necesario conservar nuestros reinos, es necesario conservar nuestros señoríos para poder preservar la pura y perfecta religión y la unión de la Iglesia Católica y la obediencia de la Santa Sede Apostólica. O sea, él vivía realmente el catolicismo profundamente. Ya había dicho en algún momento, no voy a reinar sobre herejes, ni yo ni nadie. Y es una frase demoledora. Yo no voy a reinar sobre herejes. Significa que no podían existir herejes. Pero ni yo ni nadie, o sea que ni durante su reinado ni después de él, para que fueran pensando cómo es que iba a ser la persecución. Entonces los papas y el catolicismo pues aplauden esa actitud religiosa de Felipe II. Y por eso le llaman Felipe el Prudente. Es el mismo catolicismo quien le da ese nombre o ese título. Se dice que iba a misa diariamente. Se dice que gobernaba en conjunto con tenía un grupo de teólogos para gobernar. Normalmente los reyes gobiernan con sus asesores económicos, militares, políticos, pero él además tenía un grupo de asesores teólogos. Es que toda su política de Estado se fundamentaba en el catolicismo. Tiene unas convicciones religiosas absolutamente inquebrantables. Uno puede decir que en el corazón de Felipe II no había lugar para la duda, ni siquiera una pequeña duda en contra del catolicismo. Absolutamente devoto, participante de la Eucaristía, absolutamente devoto de la Virgen María. Tenía muy cerca a su confesor.
se consideraba él mismo que estaba obligado a salvaguardar las almas de todos sus gobernados. Desde el catolicismo, por supuesto. Protegía las almas de sus gobernados desde el catolicismo. Entonces, esa profunda convicción católica es la que lo lleva a ser tan fiel y firme perseguidor del cristianismo. Porque es que mientras otros lo hacían por política, como lo hizo su papá, Carlos V, que se dio en muchas cosas frente al cristianismo cuando la política se lo daba a entender, Felipe II no. A Felipe II le interesaba la política, pero por encima de la política estaba su creencia religiosa. Este era un personaje absolutamente convencido de su catolicismo. Entonces, sobre los años de 1559-1560, expide algo que se llaman los autos de fe. Los autos de fe de Valladolid y de Sevilla, en donde promueve la casa de cristianos. A mí me parece espantoso el término, pero así se manejó. La casa de cristianos, casar a los cristianos luteranos. Pero insisto, no por un simple gusto político, sino realmente porque él sentía amenazada su doctrina católica y esa profunda religiosidad que tenía. Ojalá los cristianos estuviéramos tan convencidos de nuestro cristianismo como Felipe II estuvo convencido de su catolicismo. Pero un personaje de estos, con tanto poder, con tanta riqueza, con ejércitos y además extremista religioso, pues perfectamente podía proponer la casa de los luteranos. Propuso y prohibió que los españoles estudiaran en universidades que no fueran españolas, especialmente las francesas. Les autorizaba estudiar en Roma, en Nápoles o en Bolonia, pero en ninguna otra parte. Un español no podía estudiar en otra parte, o en España o en esos lugares, por el riesgo que corría de llegar a ser sometido a otro tipo de doctrinas. Entonces podemos entender en Felipe II un nacional catolicismo. Es un caso muy particular en el mundo. Una expresión de un nacional catolicismo. Absolutamente, a ver, entendámoslo como un absolutismo confesional. El gobierno de Felipe II fue un absolutismo confesional católico. Totalmente radical. Una disciplina como nunca antes había existido en ninguna parte de la historia del catolicismo, en donde la obediencia al catolicismo tenía que ser absolutamente incondicional. Una estandarización doctrinal completa. Una función pública que giraba en torno a la religión. Un Estado totalmente confesional. Por eso hablamos de un absolutismo confesional católico. De esa manera funcionaba el Estado español durante el gobierno de Felipe II. Que además tuvo el imperio más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Es que confluyen muchas cosas. No ha existido un imperio tan grande, y estoy hablando no de pronto de poderío militar y ni siquiera de poderío económico, estoy hablando de extensión, de territorios. No ha existido un imperio que haya dominado más territorios que el imperio español de Felipe II.
Entonces, su propia persona, ustedes ven esta figura, ustedes están viendo la personalización de la Inquisición. Su propia persona representaba la Inquisición, su propia persona representaba los tribunales de fuego, su propia persona representaba las masacres en contra de los cristianos, su propia persona representa la figura católica por excelencia. No creo que haya existido otro católico más católico que Felipe II, ni con tanto poder. Ni siquiera los papas. Ustedes han visto que los papas no estaban convencidos de lo que predicaban. Este sí estaba absolutamente convencido. Y entonces llegan a América. Y en América se encuentran a unos grupos poblacionales que tienen infinidad de dioses y de creencias. Y dice Felipe II, el mejor indio es el indio muerto. Es que los indios no eran católicos, no eran fáciles de convertir, no se iban a convertir al catolicismo y finalmente pues eran idólatras. Y ese absolutismo confesional de Felipe II le hace expresar eso. Hay mucha contradicción hoy en día por parte de algunos historiadores sobre la persona de Felipe II que tratan de lavar esa imagen absolutista, pero no hay cómo. La Contrarreforma fue en España y en América una operación de reciclaje cultural, un dominio absoluto de la religión local. De manera que el cristianismo no podía ser visto de otra forma, sino como una herejía. Con ese absolutismo radical católico, ¿de qué otra forma podía verse el cristianismo? No podía verse más que como una herejía. Entonces la Contrarreforma lo que hace es que, y la Contrarreforma la dirige prácticamente Felipe II. Y algunos dirán, sí, pero es que entonces ¿en dónde queda el Papa y en dónde queda el concilio? Es que prácticamente quien ejercía el poder imperial, el poder del mundo en este momento era Felipe II. Luego muchas de las cosas que ocurren durante el concilio pues estaban dirigidas realmente por Felipe II. Y Felipe II decía que en algún momento critica a los papas y les dice que no son tan buenos papas, no son tan buenos católicos. O sea, él era más papa que el papa, era más católico que cualquiera. Y hemos visto cómo logran crear además un movimiento religioso radical que respondía directamente al Papa, pero que implícitamente respondía ante Felipe II, que era el movimiento de los jesuitas. Es muy curioso cómo representan al creador de los jesuitas, ¿no? A Ignacio de Loyola. Cuando uno mira las imágenes de Ignacio de Loyola, eso es un ser esplendoroso de luz absoluto, parece un ángel en sus pinturas. Pero era un asesino, además era militar. Él no tuvo formación religiosa, tuvo formación militar. Y se convierte al catolicismo y crea su agrupación. Pero muy inteligentes, definitivamente sí fueron. Porque combinaron algo que han venido intentando combinar también los grupos islámicos, que es las armas y la religión, las armas y el adoctrinamiento. Las escuelas islámicas toman a los jovencitos, les enseñan a manejar fusiles y los adoctrinan religiosamente para que si llega a ser necesario, tomen un avión, lo secuestren y lo estrellen contra un edificio y se suiciden y maten a una cantidad de gente por el camino. Eso hace el adoctrinamiento religioso que usa las armas o entrena en armas y además entrena en lo religioso.
Y es la misma estrategia que utilizaron los jesuitas. Usaban las armas y usaban la religión, pero fueron muy inteligentes porque extendieron colegios, escuelas de toda clase, universidades que existen hoy en día en nuestros países. Y vieron ustedes durante la clase anterior que fueron tan extremistas que en muchos países los expulsaron, de muchos países los expulsaron. Actualmente todavía existen, otra vez regresaron a los países. Y actualmente tienen papa, el papa actual es jesuita. Entonces, es un extremismo que combina hábilmente las armas y el adoctrinamiento. Un adoctrinamiento religioso y un adoctrinamiento académico. Porque ellos pensaron que si lograban meterse en las mentes de las clases dirigentes, como efectivamente lo hicieron, las clases dirigentes principalmente son católicas porque han tenido formación en los mejores y más afamados colegios del mundo, que son los colegios católicos y las universidades católicas. Entonces logran entrar a la mente de las clases dirigentes y mantener el poderío católico. Y lo que no funcionaba, entonces, no funcionaba por ese medio, entonces funcionaba por el medio de las armas. Y digamos que los jesuitas fueron el reemplazo de los templarios. Los templarios eran más burdos, ¿no? Eran más de combate, eran más de espada. Los jesuitas fueron más inteligentes, han sido más inteligentes. Lo son, en el sentido de que continúan en ese rearme xenófobo en contra del cristianismo por medio de una ortodoxia católica doctrinal, en la que hacen participar a las élites sociales intelectualmente formadas. Y uno mira que realmente el cristianismo jamás puso en peligro al catolicismo, ni siquiera en su fase de desarrollo más fuerte, ni ahora en este instante. El catolicismo como tal no estuvo ni está amenazado por el cristianismo, porque controlan gobiernos, controlan bancos, tienen mucho poder. El cristianismo sigue siendo un grupo de rebeldes herejes que no tienen idea de nada porque además son ignorantes. Esa es la visión que existe con respecto al cristianismo. Y se inventa Felipe II un ejército tan bien organizado que nos hace recordar al ejército romano. Y creó algo que se llamaron los tercios españoles. Los tercios españoles fueron una estructura organizacional del ejército español de combate, muy bien armados, muy bien entrenados, que fueron capaces de conquistar el mundo. ¿Quién podía hacer frente a los tercios españoles? Era como cuando antes, ¿quién podía hacer frente al ejército romano? Pero aparte de eso, unos tercios españoles muy bien financiados, con todo lo que estaban sustrayendo de América. Felipe II fue un fiel seguidor de los reyes católicos de España, ¿no? Y era hijo de Carlos V. Pero es como si hubiese sido hijo de los reyes católicos realmente. Entonces ellos influyeron mucho dentro de la religiosidad. Carlos V influyó mucho dentro de la religiosidad de Felipe II, pero también la historia de España, los mismos reyes católicos. Y le dice Carlos V a Felipe II, le encargamos a nuestro hijo que iba en el amor y temor a Dios. Me parece un poco contradictoria esas frases. Observando nuestra santa y antigua religión,
obedeciendo a la Iglesia romana y a la Santa Sede Apostólica y sus mandamientos. De ese corte era la instrucción que le daba Carlos V a Felipe II. Y le insistía, favorezca la Inquisición, tenga temor de la Inquisición, haga valer el Santo Oficio, favorezca el Santo Oficio. Saben ustedes que la Inquisición le decían el Santo Oficio, ¿no? Favorezca el Santo Oficio en contra de la herejía. Porque los herejes ofenden a nuestro Señor. Entonces, la Inquisición termina convertida en una especie de policía secreta, como lo hemos visto anteriormente, una Gestapo alemana, en este caso española, que se llamaba la Inquisición. El objetivo, perseguir a los herejes, por supuesto. Y sin embargo, encuentra uno contradicciones en la persona de Felipe II, porque uno dice, si era tan profundamente católico, si era tan profundamente creyente en su doctrina, ¿qué pasó con su vida? Porque además fue un personaje incestuoso, fue bígamo, lo acusaron de matar a una de sus esposas, de matar a su hijo, a uno de sus hijos, a sus funcionarios, y por supuesto mató muchísima gente alrededor del mundo. Pero esa es la contradicción del catolicismo, porque usted encuentra a un Carlos V diciendo, necesitamos ser temerosos de los mandamientos de Dios, mientras matan gente, mientras destrozan, mientras invaden. Y es lo mismo que hace Felipe. Exactamente lo mismo. Entonces uno encuentra esas profundas contradicciones religiosas que son difíciles de entender desde el punto de vista del cristianismo, pero que son comprensibles desde las religiones, porque las religiones siempre van a actuar de esa forma. Entonces acá tiene una imagen de lo que fue el imperio de Felipe II. Y ven ustedes cómo llega a tocar incluso Estados Unidos. Y ven cómo está Europa, África, Asia. Un imperio realmente poderoso. Antes que sufrir la menor quiebra del mundo en lo que de la religión y el servicio de Dios, perderé todos mis estados y 100 vidas que tuviera, porque yo ni pienso ni quiero ser señor de herejes. Y si no se puede remediar todo como yo deseo, sin el uso de las armas, estoy determinado a tomarlas y yo mismo ir en persona y encontrarme en la ejecución de todos sin que me lo pueda estorbar ningún peligro, ni la ruina, ni todos los países, ni todos, o sea, nadie me va a hacer frente, nadie puede ponerse por delante de mí porque yo voy a defender el catolicismo con todo lo que tenga, como efectivamente lo hizo. Entonces, hay gente hoy que defiende la barbarie cometida por los españoles en América. Recientemente la semana pasada escuchaba unas entrevistas que hacen a unos historiadores españoles y son bien firmes ellos en su posición. Hay unos cronistas, por ejemplo, bueno, déjenme antes de hablar de los cronistas, aquí les hago un recuento de la historia familiar del rey. Las que están en esta columna central son sus esposas. María de Portugal, María I de Inglaterra, María I de Inglaterra, que es María la Sanguinaria, mientras Felipe mataba a los cristianos en España, Carlos V y Fernando en Francia, María de Inglaterra hacía lo propio en Inglaterra. Y le fue muy mal a todas sus esposas, pero a María la Sanguinaria le fue muy mal con Felipe. Realmente la utilizó solamente para poder llegar al trono de Inglaterra.
Luego se casa con Isabel de Valois, que era Isabel de Francia, para poder emparentarse con Francia. Ya tenía control sobre Inglaterra, ahora se extiende sobre Francia. Ya con su primera esposa había tenido control sobre Portugal, era prima de él, prima hermana, se casó con su prima. Luego se casa con María la Sanguinaria para poder tener control sobre Inglaterra. Luego se casa con Isabel de Valois para poder tener control sobre Francia. Y finalmente se casa con su sobrina Ana de Austria para poder tener influencia sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. Ana de Austria era hija de María de Austria, que era su hermana. Algunos historiadores dicen que tuvo relaciones con Juana de Austria, que era su propia hermana. Todos sus hijos murieron muy temprano. El primero de ellos, Carlos de Austria, es de quien se dice que tuvo algunos problemas mentales. Como todos ellos eran familiares, toda la realeza europea son familiares unos de otros, pues tendían a morir por razones genéticas tempranamente. Carlos de Austria no murió temprano, pero tenía problemas mentales, entonces él no podía permitir pues que su hijo con problemas mentales terminara siendo rey. Entonces por eso lo matan y dicen que lo mató de hambre. Luego tiene con Isabel de Valois 2 hijas, Isabel y Catalina, pero pues ellas no podían ser reinas. Entonces se casa con su sobrina Ana de Austria y con ella tiene varios hijos y todos mueren muy tempranamente. Felipe, Carlos y Diego murieron muy niños. Y el único que le sobrevive es Felipe III. De este Felipe III sí vamos a hablar más adelante. Felipe III y Felipe IV. Y tuvo con su sobrina una niña que fue María de Austria, pero pues ella no podía ejercer el trono. Entonces, digamos, de entre sus 4 esposas, el único hijo a quien puede dejarle su trono es a Felipe III. Y les decía a la clase anterior que es muy curioso que criticaran tanto a Enrique VIII porque había tenido también varias esposas y cómo era posible que un convertido al cristianismo anglicano entonces tuviera muchas esposas. Y pues, ¿quién lo critica? Lo critica Felipe II y el catolicismo, que estaba haciendo exactamente lo mismo. Entonces estamos hablando de la contrarreforma en América. Y aquí nos aparece uno de sus historiadores, Fray Bartolomé de las Casas. Estos dibujos de la época, la verdad es que uno se sorprende de verlos. Varios de ellos ilustraron el libro de Fray Bartolomé. Y hay defensores, como les decía, a ultranza de esta barbarie cometida por los españoles en América, que atacan a cronistas presenciales, como lo fue Fray Bartolomé de las Casas, intentan deslegitimarlo. O sea, como si él no hubiese estado ahí presente viendo lo que estaba denunciando. O sea, él escribe sobre la destrucción de la América indígena, describe las atrocidades que estaban ocurriendo allá, y hoy en día los historiadores intentan deslegitimarlo como si él no hubiese estado presente allá. Él solamente contaba lo que estaba viendo. Es algo que le llamamos la historiografía positivista y la historiografía romántica del siglo XIX, que termina elaborando unos discursos que justifican la invasión y que declaran la existencia de una leyenda negra en contra del catolicismo, de una leyenda negra en contra de Felipe II, y así le llaman, la leyenda negra de España, que como que la gente se ensañó en modificar la historia y en ennegrecer la historia del Imperio Español. Y le llaman así, la leyenda negra en contra de España, en contra de Felipe, en contra del Imperio. Y consideran que el imperio ha sido agraviado por los historiadores. Ahora toca pedirles excusas a los historiadores modernos por lo que ocurre en América. Entonces es como si los reyes católicos, como si la conquista, la reconquista para España fuera una historia sagrada que no se puede tocar, de la cual no se puede hablar.
Y así se percibe hoy en día. Y ustedes miran entrevistas recientes sobre lo que opinan algunos historiadores españoles de lo que se dice en los libros y de lo que dice la historia sobre lo que fue la conquista de América y el Imperio Español, y ellos se ofenden. Porque además nos dicen que ellos salvaron América. Entonces, que nos salvaron de lo que ellos llaman la Méxica caníbal, la cultura mexicana caníbal. Salvaron a América de eso, de los sacrificios humanos. Hay un periodo entre la historia de España que es la época franquista. La época franquista defiende el concepto de la invasión. E intentan convencer a la gente de los beneficios de la invasión en América. Lo cierto es que la invasión americana terminó enviando a Europa grandes cantidades de metales preciosos, especialmente de oro. Y uno no puede romantizar eso, uno no puede romantizar que los indígenas americanos trabajaban 16 horas diarias, mal alimentados, mal vestidos, maltratados, simplemente porque le tenían un gran amor al rey Felipe. Es absurdo. Es obvio que fue una explotación y que fue una explotación durísima y que hay un ocultamiento deliberado del pasado histórico en los países que han tenido imperios. Sí, por supuesto, todos los imperios lo hacen y a los jóvenes no se les cuenta la historia, pero fueron muy comunes los castigos que están viendo ahí en las imágenes y cortar las manos, las extremidades de los indígenas que atrevían a levantarse en contra del imperio era muy frecuente. Y fueron muy frecuentes estos castigos que se llamaban aperreamientos. El aperreamiento consistía en utilizar perros de guerra que se los lanzaban a los indígenas y que era una forma de control poblacional. Las ejecuciones por aperreamiento eran muy frecuentes. Las ejecuciones por fuego, por ahorcamiento. Esa fue la catolización de América. A nosotros nos contaron la historia diferente. Nos cuentan la historia de los reyes que llegaron a traernos la cultura y un nuevo idioma y una nueva religión y a traernos el cristianismo. Y acá lo que sucedió fue una masacre espantosa. Es como si la juventud europea no tuviera la capacidad para juzgar lo que realmente sucedió. Entonces los historiadores europeos de hoy pretenden tener una versión más real de lo que contaron los cronistas que realmente presenciaron esos hechos de primera mano y tratan de suavizar o de justificar esos incontables homicidios cometidos en nombre de su imperio, en nombre del catolicismo. Eso es una vergüenza de escala universal. Lo que ellos llamaban pacificar, cristianizar, gobernar, realmente estaban asolando, matando, robando, destruyendo. Hay una frase de Tácito sobre las conquistas del Imperio Romano. Refiriéndose a ellos decía, donde crean un desierto lo llaman paz. Y fue lo mismo que pasó con el Imperio Español. Y la codicia fue el gran motor de esa llamada conquista. La codicia les hizo atravesar el Atlántico, la codicia les hizo jugarse la vida contra el clima, contra las enfermedades, avasallar pueblos. Y después camuflaron la codicia aparentando una ideología cristiana de civilización y de libertad. Ahí tienen unos ejemplos de cómo se producían los castigos por aperreamiento. Los perros españoles. Me estoy refiriendo a los animalitos. Me imagino que nosotros no estamos evangelizando de esta forma, ¿cierto? Cristianos evangelizando así en siglo XXI.
A veces uno quisiera hacerlo, ¿no? Pero no. Hay un libro que les recomiendo. La invasión de América, de Antonio Espino. Y dice el historiador, es más inequívoco utilizar el verbo invadir. Y describe él, es uno de los pocos historiadores españoles que se atreve a contar las cosas desde la perspectiva realmente histórica. Ahí les dejo abajo un enlace de una entrevista que le hacen. Amputaciones de manos, ejecuciones en la hoguera, empalamientos, ahorcamientos, aperreamientos, métodos empleados por los españoles para someter a la población. Entonces ahí tienen, ahí les dejo América. Ahora nos vamos para Francia. Misma época, pero ya no estamos en América, ahora estamos en Francia. Cambian un poquito algunos de los personajes que hacen parte de esta historia. Vamos a hablar de las masacres de Francia. Y decían en Francia, pedimos y exigimos a los devotos buenos cristianos de todas partes de este mundo que extingan sin tardanza a toda la plaga hereje, es decir, hablando de los cristianos. Y el Señor recompense a perpetuidad tan buenas obras de valor, las cuales serán recordadas. Pues con frases de ese tipo se animaba a la gente para que masacrara cristianos. Entonces, bueno, se muere Enrique II. En este momento se nos muere Enrique II. Luego en otros escenarios lo volvemos a revivir, pero ahora quiero contarles acerca de las masacres de Francia. Y en este punto en donde estamos, se nos muere Enrique II. Ya ustedes saben quién fue su hijo, ¿no? Pero el gobierno no lo ejerció él, no lo ejerció su hijo, lo ejerció básicamente Catalina de Medici, y con ese apellido ya pues ustedes saben cómo le va a los cristianos con esa familia. Y aparecen otros personajes acá en nuestra historia. Yo en la clase anterior les dejé en una diapositiva, en una presentación, les dejé los apellidos de las familias tradicionales que hicieron parte de los enfrentamientos en Francia. Y la única familia que, digamos, apoyó a los cristianos, pues fue una rama de los Borbón, no todos los Borbón, una rama, una parte de los Borbón, una parte de la familia Borbón que se convirtió al cristianismo. Entonces, muerto Enrique II, Catalina de Medici hace alianza con algunos personajes que también vimos hace unas clases, que son la familia Guisa, los Guisa. Y ellos, digamos, obtienen los puestos clave en España. Entonces, a Francisco primero le dan el ejército, a Carlos lo encargan de las finanzas y además de todos los temas relacionados con la Iglesia Católica. Y este cardenal, Carlos, ejercía otro cargo que era el de Gran Inquisidor de Francia. Ustedes saben que en Francia estaban los hugonotes. A los cristianos en Francia les llamaban hugonotes. También estaban allá metiéndose los calvinistas, había luteranos. Y digamos que estos dos personajes que tienen ahí en la parte inferior izquierda de su pantalla son claves en la historia. Antonio de Borbón y Luis I de Borbón, que eran cristianos. Entonces, mientras que en el otro grupo estaban Catalina de Medici, Carlos de Lorena, como lo acaba de mencionar, y Francisco de Guisa. Este Francisco de Guisa es un personaje clave en esta parte de la historia y muy nefasto para el cristianismo. Y del otro lado, entonces, estaba Antonio de Borbón y Luis I de Borbón. Entonces, estos dos grupos, digamos, mantienen una especie de equilibrio de poder.
porque eran tan fuertes cada uno de los grupos que el otro no se atrevía a atacarlos directamente. Cada uno de esos dos grupos tenía mucho poder, poder económico y poder militar, entonces no se enfrentaban, digamos, allí. Se tenían odio, pero no se atacaban, que sabían que podían hacerse daño los unos a los otros. Entonces los calvinistas buscan protección aquí en Luis y en Antonio de Borbón. Entonces la fuerza unificada de los Borbón impedía ese ataque oficialista contra los cristianos, era como un escudo de protección contra los cristianos desde la institucionalidad. Pero había que buscar alguna estrategia para que la gente se molestara con los cristianos. Entonces hay una estrategia que aplica a otro grupo, otra familia, que son los Montmorency. Los Montmorency se vestían como cristianos protestantes, se vestían como hugonotes, incitaban a la población y causaban daños dentro de la población. Entonces la gente comenzó a tener recelo contra los cristianos hugonotes, porque pensaban que eran ellos los que hacían algunas cosas de brujería y algunas cosas atroces relacionadas con hechicería, este tipo de cosas. La gente pensaba que la gente del común pensaba que los cristianos eran hechiceros y eran brujos, porque encontraban animales muertos y encontraban ritos extraños y se los adjudicaban a los cristianos hugonotes. Entonces los Guisa terminan unidos con los Montmorency y con Catalina de Medici, con el gobierno de este momento. Pero el cristianismo ya contaba en esta parte, en Francia, ya tenían alrededor de unos 2 millones de convertidos. Entonces los cristianos se habían convertido en un verdadero problema para Roma, para Francia, para Europa. Y hay un intento de negociación que se conoció así como el Coloquio de Poissy, 1561. Y uno de los grandes reformadores, Teodoro de Beza, uno de los cristianos influyentes intelectuales de aquella época, expone en ese coloquio o conversatorio de Poissy, expone la doctrina cristiana y denuncia las fallas del catolicismo. Se suponía que iban a llegar a un acuerdo, que por lo menos era un intento de acercamiento, pero como siempre esto nunca funcionó, ni funcionará. No es posible que un cristiano acepte las doctrinas del catolicismo, porque se supone que está fundamentado en la Biblia, o sea, un cristiano de verdad no va a aceptar las doctrinas del catolicismo. Pero el catolicismo tampoco va a ceder. Entonces, por eso insisto en que este tipo de conversatorios que ya hemos visto en otros escenarios de la historia, pues tampoco funcionó acá. Teodoro de Beza, insisto, otro de los grandes del cristianismo de aquella época. Entonces, mientras estaban en este tema que vamos a conversar entre nosotros, vamos a mirar a ver cómo nos ponemos de acuerdo, están ahí en esa historia, Catalina de Medici estaba promulgando decretos que aparentaban una supuesta flexibilización de su política religiosa y finalmente lo que estaban haciendo era planeando ejecuciones extrajudiciales en contra de los cristianos y producen un edicto que ustedes recuerdan se llamó el edicto de Saint-Germain, que eso fue en 1562, que fue realmente una medida de segregación religiosa que obligaba a los cristianos a practicar el culto únicamente fuera de las ciudades, pero los cristianos querían celebrar sus asambleas, sus reuniones en el interior de la ciudad, y el catolicismo les impuso que tenían que celebrar sus reuniones afuera, y los cristianos no hicieron caso. Yo no sé qué harían ustedes. Tal vez es fácil juzgar desde nuestras cómodas sillas tomando café, pero no sé qué harían ustedes si su gobierno, su alcalde, el alcalde de su ciudad le dice, no, ustedes son cristianos y pues de aquí en adelante no pueden celebrar sus cultos religiosos dentro de la ciudad, sino que tienen que irse de la ciudad. Pueden, pero afuera. Yo no sé cuántos de ustedes obedecerían y harían sus cultos de su iglesia fuera de la ciudad. De pronto algunos dirían, no tenemos por qué irnos. Nosotros somos ciudadanos, somos de su país, ¿cierto?
y tenemos derecho a celebrar nuestro culto dentro de nuestra ciudad. Entonces los cristianos insistieron en celebrar sus cultos dentro de la ciudad. Y aparece nuevamente esta otra belleza, Antonio de Borbón, ¿recuerdan? El que les acabo de mostrar acá en esta imagen. Aquí está Antonio de Borbón, que era cristiano, que con Luis de Borbón mantenían el equilibrio para que los cristianos no fueran atacados por este otro grupo que está aquí a su derecha de su pantalla. Entonces, se pasa para el bando católico. Antonio de Borbón, que era el protector de los cristianos, rechaza el cristianismo, se declara católico, se unió a los Guisa, a los Montmorency y a Catalina de Medici, y claro, pues si decíamos que si ellos estaban ellos juntos, lograban tener un equilibrio de poder, pues al pasarse Antonio de Borbón para el lado de los Guisa, para el lado de los Medici, pues ya no hay ese equilibrio de poder. Ahora Luis de Borbón no era capaz de contener él solamente el poderío militar y económico del otro grupo y comienzan a atacar a los cristianos. Entonces, pues, ¿cuál fue la promesa? La de siempre, le vamos a dar dinero, le vamos a dar territorios, abandona el cristianismo, se declara católico, aporta su capacidad financiera, su capacidad militar, rompe el equilibrio de poderes que protegía al cristianismo y esa desigualdad favorece el inicio de las masacres. Y hay muchas masacres, son demasiadas las masacres que ocurren durante este periodo. No nos cabe el tiempo suficiente para poder detallar cada una de ellas. Lo que ocurre en Francia es una cosa realmente espantosa, comenzando con esta masacre de Toulouse en 1562, algunos grabados de la época para que observen ustedes cómo los cronistas de aquella época vieron las masacres de cristianos, pero no fue la más terrible, y esta fue apenas 10 años, bueno, es que son demasiadas, las masacres de esta época fueron muchísimas. Entonces, tenemos esta que ya la habíamos visto anteriormente en otra clase, la masacre de Huasi. ¿Recuerdan ustedes que iban los Guisa, iban entrando a la ciudad y escucharon allá que estaban haciendo un culto y se fueron allá y mataron a toda esta gente? Que teníamos por aquella época preguntamos en nuestro grupo, ¿y qué hacemos? ¿Nos defendemos o corremos? Bueno, corrieron, y corrieron porque era que no tenían cómo enfrentarlo realmente. Y el duque de Guisa se convierte en un gran personaje, ¿no? Un héroe de Francia y un héroe del catolicismo realmente. Y tenemos muchas otras masacres de aquella época que le siguen a la masacre de Huasi, que se convierte en un detonante. Y como que entonces ya podemos seguir haciendo lo mismo, y viene la masacre de Sens, también en 1562. La masacre de Sens, digamos que fue una persecución casa por casa, se metían a las casas, sacaban a los cristianos y los ejecutaban en las calles junto con sus familias. O la masacre de Tours, también de 1562. Entonces los llevaron hasta las orillas del río y allá los mataban y los lanzaban al río Loira. Ser cristiano siempre ha sido peligroso, actividad peligrosa. Y vamos a hablar de la masacre de San Bartolomé. Digamos que marca una diferencia, es un punto de quiebre en la historia del cristianismo catolicismo con respecto a las masacres. No porque no existieran antes otras masacres, porque han visto que sí existieron, y además que fueron muy terribles. Pero es que la masacre de San Bartolomé, sobre todo por la traición, por la planeación, por las consecuencias, entonces les dicen a los cristianos que sí, que nos vamos a poner de acuerdo para tolerarnos, para tolerarle su culto. Los invitan al palacio, los invitan a una fiesta, además iban a celebrar un matrimonio. Entonces invitan a todos los líderes del cristianismo y ellos van allá a la fiesta, y estando en la fiesta ya tenían planeada la ejecución de todos ellos.
Entonces tenían una instrucción que se iba a dar a través de unas campanas de la iglesia, y cuando comienzan a escucharse las campanas, sacan a los cristianos del palacio y afuera los estaban esperando, y a la gente la armaron en las calles. O sea, le dieron a la población, le dieron, pues esto no fue solamente militar, fue el pueblo católico matando al pueblo cristiano. Es una película ya viejita, como ustedes ven, pero es una de las pocas recreaciones que hay sobre el evento de la masacre de San Bartolomé. Entonces, ocurrió en esa fecha, es uno de los episodios que marcaron para siempre la historia de las transformaciones sociales y religiosas de la humanidad, una brutal persecución en contra de los cristianos. Se estima que en Francia esa noche murieron entre 8.000 y 12.000 personas. Una masacre realmente espantosa. Y sin embargo el rey ordenó que se aplicaran medidas parecidas en el resto del país. Entonces las masacres se extendieron por toda Francia. Y alrededor de 15 ciudades más replicaron estos hechos. Entonces, encuentran ustedes, digamos que, insisto, no es la única, pero digamos, por su crueldad extrema, se considera que en toda Francia alcanzaron a morir alrededor de 80.000 personas. Hay ciudades completas más pequeñas que esa cantidad de población. Y se extendieron por varios meses. Entonces fue una catástrofe desde el punto de vista existencial, religioso. Fue una catástrofe mundial. Hace unos días, bueno, más adelante cuando me refiero a Holanda les hago una referencia sobre la actual guerra con Ucrania. Pero volviendo acá, los asesinatos a partir de este instante se volvieron legales. Esto era legal matar cristianos. Y se veía bien. Entonces, insisto, fue una absoluta catástrofe, realmente una catástrofe mundial. Digamos que el único país que se mostró abiertamente en contra de lo que estaba sucediendo fue Inglaterra. En ese momento la reina era la reina Isabel I, que también pues era cristiana, y que en términos diplomáticos se negó a recibir al embajador de Francia, expulsó al embajador de Francia. Este cuadro que tienen ustedes aquí de fondo, esta pintura, es la más representativa de este evento. Y se las he dejado y quiero hacerles una reflexión a partir de ella, porque en el texto que les acompaño con esta semana hay un documento, unas palabras del pintor, que he querido compartírselas, pero pues no tiene sentido que se las lea en este momento. Son las palabras de François Dubois, el autor de esta pintura. La pintura como tal se llama La Masacre de San Bartolomé. Y hay un autor colombiano que recrea en un libro también sobre este tema, recrea el evento y trae a ciertos personajes y pues se recrea, digamos, las palabras del pintor. Que, insisto, es la pintura más representativa de lo sucedido. El pintor fue un testigo presencial. Entonces él pinta desde lo que vio, desde lo que recuerda. Luego, la pintura como tal no es simplemente la imaginación de alguien, es
una imagen histórica grabada en la mente de alguien que se considera profundamente afectado por lo que vio en ese momento. El pintor también se consideraba cristiano en aquella época y logra sobrevivir a la masacre. Y él escapa de Francia, se va para otro lugar, y mucho tiempo después pinta este cuadro. Entonces, pues, casi que lo que uno está viendo es un retrato, una fotografía de lo que ocurrió en aquel momento. Ojalá tomaran ustedes un tiempo para observar bien la imagen, la pintura, y poder comprender un poco más los acontecimientos. Entonces fue realmente un evento muy sorprendente. Aquí les dejo algunos otros textos de otros autores. Les dejo también algunas de las ciudades a las cuales se extendió la masacre, las fechas en las que se extendieron esas masacres. Hay unos numeritos ahí que vamos a corregir entre esto y el texto final. Y bueno, entonces ahí tienen ustedes algunas de esas nuevas masacres que se extendieron a esas otras ciudades y que, digamos, replicaron lo que ocurrió en la masacre de San Bartolomé. Cuando la noticia de la masacre de San Bartolomé llegó a Roma, fue recibida de forma muy jubilosa. La alegría entre los clérigos no conocía límite. Estas son palabras de uno de los historiadores. El cardenal de Lorraine recompensó al mensajero con 1000 coronas. El cañón de San Angelo es ese castillo que tienen ahí de fondo. El cañón de San Angelo tronó salvas y las campanas de todas las iglesias católicas repicaron en señal de júbilo por toda la ciudad. Este es el Papa Gregorio XIII, quien acompañado con sus cardenales encabezaron una procesión hacia la Catedral de San Luis, donde el cardenal de Lorraine ofreció un Te Deum para agradecer a Dios por la masacre que habían hecho en contra de los cristianos hugonotes. Hay un detalle histórico simplemente, el que está aquí puesto en la parte inferior de su pantalla. Este Gregorio XIII, cuando ustedes escuchan hablar del calendario gregoriano, que es el calendario que tenemos nosotros hoy en día, él promulgó esta bula que se llama la Inter Gravissimas. Es una bula por medio de la cual, después del jueves 4 de octubre de 1582, ya no siguió el 5 de octubre, sino que siguió el viernes 15 de octubre de 1582. Es un tema histórico adicional, una curiosidad histórica que quise compartirles, que no tiene que ver con la escena que estamos viendo, pero que cuando hablamos de calendario gregoriano es en nombre de este papa, de Gregorio XIII, que hizo el ajuste al calendario. Un tema relacionado con astronomía, no tiene que ver lo uno con lo otro. Esto sí tiene que ver con nuestra historia. Se acuñó esta medalla para conmemorar la masacre. La imagen que ustedes ven por el anverso tiene la moneda, tiene la medalla, tiene la imagen del Papa Gregorio XIII, y por el reverso tiene la imagen de un ángel asesinando a los cristianos hugonotes. Una medalla conmemorativa para celebrar el evento. Entonces, ¿qué ocurrió finalmente con todo esto? Estamos hasta ahora hemos visto cómo los cristianos estaban incluso divididos en grupos, en facciones. Entonces, de un lado estaban los luteranos, de otro lado estaban los calvinistas, de otro lado estaban los anabaptistas y demás denominaciones, como tenemos hoy en día muchas denominaciones, ¿cierto? Probablemente usted tenga una denominación diferente a la de muchos de nosotros, denominaciones. Todos haciendo parte del cristianismo. Bueno, en aquella época también sucedía así, pero eran como más radicales las diferencias, porque ellos se consideraban que incluso se atacaban unos a otros. Bueno, hoy en día todavía nos atacamos unos a otros, ¿sí? Pero en aquella época se mataban. Bueno, todavía nos matamos unos a otros, pero mejor dicho, no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿qué ocurrió en ese instante? Ocurrió que ellos entendieron finalmente, calvinistas, luteranos, anglicanos y todos los demás cristianos de aquella época,
entendieron que ellos no hacían parte del catolicismo. Y esta masacre de San Bartolomé y todo lo que ocurrió en Francia sirvió para que se comprendieran como una unidad, como una iglesia, para decir nosotros somos cristianos y el catolicismo son los demás, los otros. Entonces estas masacres crearon un sentimiento de unidad, de solidaridad, pero no solamente dentro de los grupos cristianos emergentes, protestantes, sino que también a nivel internacional. Los países que conocieron de estos hechos se asombraron tanto como seguramente nos asombramos nosotros todavía hoy en día de que esto haya ocurrido, unas masacres tan espantosas que hayan ocurrido con semejante magnitud, y terminan los países, digamos, sintiendo esa solidaridad que uno siente con el que es desfavorecido, con el que es, en este caso, masacrado, humillado, como que ese sentimiento de solidaridad humana que al final aflora en algunas personas, y parece que como que los estados, los países entendieran que era necesario comenzar a respetar el pensamiento de otros, las creencias de otros. E insisto, no es que haya hecho un gran cambio en lo político, pero por lo menos los cristianos en este momento comienzan a sentir que son todos ellos igualmente perseguidos y comienzan a identificarse unos a otros. Hoy en día probablemente algunos de nosotros nos identifiquemos con otras denominaciones de cristianos y tengamos algún tipo de afinidad, aunque a veces nos ataquemos entre denominaciones, pero seguramente sentimos que hay alguna diferencia con respecto al catolicismo, al budismo, a los musulmanes o a otro tipo de religiones, como que sentimos algún tipo de afinidad. Y fue lo que ocurrió en aquella época. En este momento en el Vaticano hay unas pinturas que honran la masacre de San Bartolomé. Ustedes pueden ir a verlos y observan allí cómo ellos todavía hoy se sienten orgullosos de haber atacado a los herejes cristianos de aquella época. De pronto la imagen no alcanza a mostrar el tamaño de estas pinturas, son realmente monumentales, y se exponen allí con gran orgullo. El catolicismo las expone con orgullo. Se llaman los frescos de Vasari, son conmemorativos de las masacres de los cristianos de aquella época, y continuaron las guerras. Esto se le llama las guerras de las religiones. Es curioso que le digan las guerras de las religiones, porque es que como que en una guerra hay igualdad de poder, ¿no? Pero acá uno no encuentra pues que hubo realmente ningún tipo de igualdad de poder. O sea, unos estados peleando contra unos religiosos prácticamente indefensos. Y cuando los cristianos comienzan a defenderse, pues también hacen cosas atroces. El cristianismo de aquella época, sintiéndose perseguido, sintiéndose masacrado, comienzan a unirse, a agruparse, y ocurren cosas espantosas también, masacres, homicidios causados por los religiosos reformados, los cristianos, que se sentían amenazados, y algunos de ellos comienzan a defenderse, por supuesto. No vamos a juzgarlos en este instante ni vamos a felicitarlos, pero hay que reconocer que históricamente también ocurrieron masacres y homicidios de parte de cristianos en contra de católicos, probablemente como consecuencia de tantas cosas de estas que estábamos viendo. Tenemos aquí en pantalla al duque de Guisa, por supuesto, el líder, el comandante de lo que se llamó la Iglesia Católica, de la Liga Católica. La Liga Católica se transformó en partido político también. Entonces, más adelante sería un partido político, y su lema era: nunca habrá paz con los herejes. Este duque de Guisa posteriormente fue asesinado por el rey Enrique III, y luego el rey Enrique III también fue asesinado por un partidario de la Liga Católica. Entonces, muertos de parte y parte. Eso era espantoso realmente. La Liga Católica comenzó a organizar estos eventos que se llamaron las procesiones evangelizadoras. Las procesiones evangelizadoras pues eran recorridos que hacía la Liga Católica, donde salían por las ciudades
a buscar herejes y a matarlos, así como uno va de picnic un día buscando algún lugar donde salir de paseo. Ellos salían de paseo en grupo, en procesión, y iban por las casas buscando a los herejes cristianos para matarlos. Hay un evento que se llama la tormenta de las estatuas. La tormenta de las estatuas también es llamado la tormenta de las imágenes, es llamado el asalto de las imágenes, es llamado la furia iconoclasta, es llamado la tormenta iconoclasta, depende del autor. Y esto porque cuando les pregunten en el examen sobre la tormenta de las imágenes y si utiliza otro nombre, no se van a poner tan precisos, porque cualquiera de esos nombres puede tener el evento. El asalto de las imágenes, el asalto iconoclasta, la tormenta iconoclasta, la furia iconoclasta. En total, fue un evento donde los cristianos de aquella época salieron un día a destruir imágenes. Entonces yo les preguntaba hoy si usted en un sitio público destruiría una imagen católica. Ninguno se animó a hacerlo. Ellos se animaron a hacerlo. Estos cristianos franceses se animaron a hacerlo en ese evento que se llamó la furia iconoclasta, o insisto, la tormenta de las imágenes, o la tormenta de las estatuas. 1566. En 1566 los cristianos salen a romper estatuas. Entonces se metían a las iglesias, a los monasterios católicos, o las figuras que estaban expuestas públicamente, y las rompieron. Ahora no fue el único evento, ya había sucedido en otras ocasiones. Había pasado en Zurich, en Copenhague, en Münster, en Ginebra, en el mismo Augsburgo. Y bueno, acá ocurrió también en Países Bajos. Entonces, este evento de la tormenta de las estatuas, digamos que en la historia se siente como el punto de partida para lo que se llamó la Guerra de los Países Bajos. Y dio como consecuencia la instauración del Tribunal Sangriento. Entonces, lo uno es consecuencia de lo otro. Esa Guerra de los Países Bajos también es conocida como la Guerra de los 80 años. Entonces, si usted lo mira desde el punto de vista de España, se llama la Guerra de Flandes. Pero si lo mira desde el punto de vista de los Países Bajos, se llama la Guerra de Independencia de los Países Bajos. Todos son el mismo evento, la Guerra de los 80 años. Entonces fue una guerra en la que se enfrentaron las 17 provincias de los Países Bajos en contra del rey Felipe II. Otra vez acabamos de revivir a Felipe II, ya no está muerto, lo acabamos de revivir porque ya no estamos en Francia, ahora estamos aquí en Países Bajos. Entonces, en este momento en Países Bajos acaba de ocurrir la tormenta de las estatuas, salen los cristianos a romperle todas las estatuas a los católicos, esa gente se pone furiosa y salen a matar cristianos. Tenían que defender sus estatuas, pero las estatuas no se pueden defender solas, alguien tiene que defenderlas. Entonces, el rey Felipe envía a un personaje que es el duque de Alba. Si usted le menciona a Hitler, a los habitantes de Países Bajos, de Holanda, probablemente Hitler, comparado con el duque de Alba, sea un Boy Scout. La imagen que tiene Holanda y la imagen que tienen los Países Bajos sobre el duque de Alba es absolutamente aterradora. Hasta hoy en día, incluso para asustar a los niños en los Países Bajos, les dicen, cómase la comida porque si no viene Alba y se los lleva. O duérmase porque si no viene Alba y les hace... Ese es el coco, el fantasma, el terror de los niños en Países Bajos es Alba. Ya no ni siquiera le dicen el duque de Alba, es Alba, así a secas.
Entonces, en medio de ese conflicto que estaba viviéndose por la guerra iconoclasta, Felipe II envía al duque de Alba, déjenme me adelanto un poquito por acá, a una imagen de la guerra iconoclasta, o del evento de la tormenta de las estatuas, y entonces como consecuencia envían al duque de Alba, y el duque de Alba es nombrado como inquisidor de los Países Bajos. Y ya ustedes saben lo que es el Tribunal de la Inquisición. Así que era la historia del catolicismo, alivianarlo. El catolicismo dice que sí mataron como a 2 o 3 personas, pero que además eran muy malas. Bueno, el duque de Alba era el inquisidor para los Países Bajos, y cuando llegó instauró un tribunal que se llama el Tribunal de los Tumultos, o el Tribunal Sangriento, también recibe el mismo nombre. Eso se instauró en 1567 en Bruselas. Y por supuesto el objetivo era resolver el problema iconoclasta. Llegaron a matar a todos los que habían participado allí. Se estima que citaron al tribunal alrededor de 10.000 personas. Dice la enciclopedia católica, la nueva enciclopedia católica dice: el gobierno de 6 años de Alba llegaría a ser un inolvidable gobierno de terror, en el que el gobierno español intentó desarraigar por la fuerza el ahora firmemente atrincherado protestantismo de las provincias del norte. Alba cruelmente atacó, subyugó y saqueó sin ninguna piedad. Nombra varias ciudades enseguida. Se considera en testimonios del mismo Alba que logró matar a 18.600 personas y que solamente en una Semana Santa mató a 800. Entonces, terror que le tienen a Alba, los niños en Países Bajos, proviene de esa historia, una historia realmente oscura. Les dejo también en el texto unas lecturas relacionadas con el duque de Alba y con Guillermo de Orange y con la Orden de Orange. La Orden de Orange está vigente hoy en día todavía, y todos los años ellos celebran unas marchas, las marchas de la Orden de Orange, en las que todavía hoy en día hay enfrentamientos y a veces hay muertos entre católicos y protestantes de los que conforman la Orden de Orange. Unas imágenes de lo que conocemos como la Guerra de los 80 años, el Tribunal del Duque de Alba. No tenemos fotografías ni tenemos la serie, pero tenemos las imágenes de quienes presenciaron los eventos, así que finalmente el Duque de Orange se hace calvinista. Es que hablar del Duque de Orange es hablar del gran libertador de los Países Bajos. Incluso la bandera que utilizan hoy en día en esos países es la bandera del Duque de Orange. Le hicieron una modificación, porque él utilizaba el color naranja, hoy en día utilizan el color rojo, porque es que organizaron algo que se llamaron los mendigos del mar. Entonces, cuando a ellos les toca escapar porque viene el Duque de Alba, establece el Tribunal de los Tumultos, convocan a Guillermo de Orange, porque él había financiado gran parte de los ataques en contra del catolicismo. Entonces él escapa y financia este grupo que se llamó los Mendigos del Mar. Los Mendigos del Mar eran refugiados protestantes que se convirtieron en corsarios, que se convirtieron en piratas y que asaltaban las ciudades costeras católicas y que asaltaban los barcos españoles, y que se unieron con los ingleses para asaltar los barcos españoles y robarles lo que los españoles se robaban de América. Entonces esos grupos se llamaron así, los Mendigos del Mar, pero en tierra también recibieron otro nombre, se llamaron los Mendigos del Bosque. Luego entonces tanto los Mendigos del Mar como los Mendigos del Bosque fueron grupos de cristianos perseguidos que se convirtieron en corsarios, en piratas, y que fueron financiados por el gran personaje de Holanda y de los Países Bajos, que es Guillermo de Orange, de Holanda, y de lo que en ese momento se llamaba Zelanda, que fueron ciudades que se declararon rebeldes. Esto fue una guerra extensa,
en la que finalmente pues terminan obteniendo la independencia de los Países Bajos. Pero no les voy a relatar algunos detalles del evento para que tengan la oportunidad de leerlo, y pues hay algunos datos ahí que les van a llamar la atención. Finalmente terminamos. Este es el príncipe Guillermo de Orange. ¿Recuerdan ustedes al príncipe de nuestras clases anteriores que primero traiciona a los cristianos y después traiciona a Carlos V, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Al príncipe Mauricio. La hija del príncipe Mauricio termina casada con Guillermo de Orange en un tercer matrimonio. El primero era católico, luego se convierte al cristianismo, se casa también con ella, luego se casa con una monja. Guillermo de Orange tiene una historia también personal más o menos extensa. Finalmente terminan conformando lo que se llamó la orden de Orange. Y viene, aquí tiene una imagen de cómo veían en aquel momento al duque de Alba. Es una representación de cómo perciben los holandeses al duque de Alba. Y algunos textos que les dejo también para que posteriormente lean en las diapositivas. Luego viene entonces lo que llamaremos la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años ya digamos que no fue una guerra propiamente de Holanda o únicamente de España. Eso fue una guerra, la Guerra de los 30 años fue una guerra europea. Allá todo el mundo contra todo el mundo. Estas guerras se extendieron. Finalmente terminaron enfrentados los ingleses con los españoles, los ingleses con los franceses, los rusos con los polacos con los suecos, los polacos con los otomanos, los francos con los españoles. Fueron 12 guerras realmente, lo que se conoce como la Guerra de los 30 años, y todo el origen de la Guerra de los 30 años tiene que ver con las masacres que comenzaron en Francia, que se perpetraron en contra de los cristianos finalmente terminan armados, terminan defendiéndose, terminan matando también, y ocurre esto entre 1618 y 1648, este episodio espantoso en Europa que se conoce como la Guerra de los 30 años, pero les insisto, fueron alrededor de 12 guerras entre diferentes regiones europeas, todos se mataban contra todos. Obtener la libertad religiosa, la libertad de cultos en el mundo no fue fácil, como ustedes han visto, desde que comenzaron las persecuciones hasta finalmente llegar a Francia con algo que se llamaron las dragonadas. Aquí hay unas imágenes sobre los mendigos del mar. Bueno, ahí ustedes acompañen estas imágenes con el texto. Hubo varios intentos de paz, en este caso la paz de Westfalia. Aquí les estoy hablando de las diferentes guerras que existieron en ese momento en Europa, y que todas unidas se llamaron así las guerras de los 30 años. Es tan fuerte lo que ocurrió en la memoria de los holandeses y de la gente de Países Bajos. Este lugar existe realmente en ese país. Es un lugar en donde es una especie de restaurante de club, en donde han intentado, es un club, restaurante, museo en Ámsterdam, en donde la gente entra a comer y a conocer un poco acerca de la historia de lo que ocurrió en estas guerras de persecución religiosa. Y llegamos finalmente a Francia. Existen diferentes eventos que intentan recrear la paz, buscar la paz. El edicto de Nantes, la revocación del edicto de Nantes, la reunión de los estados generales del Pontoise. Luego viene finalmente la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es entendida y ocurrió después de un evento que se llamaron las Dragonadas. En el ejército hay algunos militares, unos soldados que reciben un rango de mando, no es un mando muy importante, se llaman los dragoneantes, pero es un mando finalmente. Entonces ellos eran enviados a las casas de los franceses y los obligaban a alojarse allá, a alimentarse allá y a verificar que las personas se convirtieran al catolicismo.
quienes se rehusaban, pues los robaban, los mataban, los torturaban. En Francia ocurrieron muchas cosas espantosas, pero en Francia también ocurre la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa fue este conflicto social, político, de diversos periodos de violencia que finalmente terminó afectando tanto a Europa como a América. Partidarios y opositores del sistema de libertades y del sistema del antiguo régimen. Entonces hay varios golpes de Estado, hay varias repúblicas que se declaran, aparece Napoleón Bonaparte y está ese enfrentamiento entre el imperio, la monarquía y el concepto de democracia. Le va mal a los reyes franceses finalmente, terminan decapitándolos. Se acaba el concepto de democracia en Francia, entra el concepto de democracia. Hacia 1790 ya estamos muy avanzados en el tiempo. 1781, Declaración de los Derechos del Hombre. 1790 se elimina la autoridad del catolicismo en Francia. O sea que en 1790 el catolicismo deja de tener autoridad en Francia, pasa bajo el gobierno del Estado, pasa bajo la autoridad del Estado, en lo que se llamó la Tercera República.